Bienvenidos testigos de las conspiraciones y de los destinos trágicos que marcan la historia, a un capítulo que resuena con la implacable sombra de la venganza política en el baúl de los días olvidados. Soy Cerberus, y hoy desenterraremos un día que, hace exactamente 85 años, selló el destino de uno de los arquitectos más brillantes y controvertidos de la Revolución Rusa. Hoy es 21 de agosto. En esta fecha de 1940, en el tranquilo y soleado suburbio de Coyoacán, en la Ciudad de México, un acto de brutalidad planificado durante años puso fin a la vida de León Trotsky, el revolucionario exiliado. El demonio rojo, como le llamaban sus enemigos, el orador brillante, el organizador del Ejército Rojo, fue alcanzado por la implacable mano de la NKVD soviética, el servicio secreto de Stalin. No pudo escapar a la venganza del hombre que había purgado a todos sus antiguos compañeros. Como un hombre que había ayudado a derrocar un imperio y a construir uno nuevo, acabó sus días exiliado y perseguido, con la muerte acechándolo por años. ¿Y por qué el 21 de agosto de 1940 no es solo una fecha de un asesinato político, sino el día que simboliza la brutalidad del totalitarismo, la fragilidad de la disidencia y la larga sombra de la tiranía? Prepárense, porque hoy abrimos un capítulo de la historia que nos habla de traición ideológica, la paranoia del poder absoluto y la trágica espiral de una revolución que devora a sus propios hijos. Para comprender el final trágico de León Trotsky, debemos retroceder a los albores del siglo XX y a las convulsiones de la Revolución Rusa. Lev Davidovich Bronstein, más conocido por su nombre de guerra León Trotsky, fue una figura intelectual formidable y un revolucionario carismático. Fue, junto a Vladimir Lenin, uno de los cerebros y la fuerza impulsora detrás de la Revolución de octubre de 1917, que derrocó al gobierno provisional y llevó a los bolcheviques al poder en Rusia. Como comisario del pueblo para la guerra, Trotsky organizó y lideró el recién formado Ejército Rojo hacia la victoria en la devastadora Guerra Civil Rusa, demostrando un genio militar y una capacidad de liderazgo extraordinarios. Para muchos, era el sucesor natural de Lenin. Sin embargo, a medida que Lenin envejecía y su salud declinaba, se desató una feroz lucha por el poder dentro del Partido Comunista. El principal contendiente de Trotsky no era otro que Joseph Stalin, un hombre astuto, calculador y con una habilidad maestra para la intriga y la organización burocrática. Stalin, a menudo subestimado por Trotsky y otros intelectuales del partido, fue consolidando su control sobre la maquinaria del partido. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin usó su posición para marginar y aislar a Trotsky, quien fue el principal crítico de la creciente burocratización y el abandono de los principios revolucionarios internacionalistas por parte de Stalin. Trotsky abogaba por la revolución permanente, mientras que Stalin defendía el socialismo en un solo país. La batalla ideológica se convirtió en una lucha a muerte por el control del alma de la revolución. En cuestión de años, Stalin logró despojar a Trotsky de todos sus cargos, expulsarlo del partido y, finalmente, exiliarlo de la Unión Soviética en 1929. Comenzó así una década de exilio errante y peligroso para Trotsky y su familia, que lo llevó por Turquía, Francia y Noruega. A donde quiera que fuera, la larga sombra de Stalin lo seguía. Mientras tanto, dentro de la URSS, Stalin consolidaba su poder con las brutales grandes purgas de los años 30, eliminando a millones de enemigos del pueblo reales o imaginarios, incluidos casi todos los antiguos compañeros bolcheviques que habían participado en la revolución junto a Lenin y Trotsky. A finales de la década de 1930, con la Segunda Guerra Mundial cerniéndose sobre Europa, la situación de Trotsky se volvió insostenible. Era el único oponente visible de Stalin que aún vivía, y su voz, por elocuente y crítica que fuera desde la distancia, era un peligro constante para la legitimidad del régimen soviético. El líder soviético estaba obsesionado con Trotsky, viéndolo como una amenaza constante, un perro rabioso que debía ser silenciado a toda costa. La NKVD, el servicio secreto de Stalin, recibió órdenes directas: encontrar y asesinar a Trotsky. Tras ser expulsado de varios países, finalmente, en 1937, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, ofreció asilo político a Trotsky. Era un acto de valentía y un gesto humanitario. Trotsky llegó a México con su esposa, Natalia Sedova, y se estableció en una casa fortificada en el pintoresco barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. El refugio, con altos muros, puertas de acero, ventanas enrejadas y una guardia constante, se convirtió en una fortaleza, un castillo de exiliados rodeado por un mundo que lo había abandonado. Desde allí,
Trotsky continuó escribiendo, analizando la situación política internacional y denunciando a Stalin en sus libros y artículos, consolidando la Cuarta Internacional de grupos trotskistas. Era el último bastión de la disidencia. Pero ni siquiera en México estaba a salvo. La NKVD ya había infiltrado sus redes. El 24 de mayo de 1940, un comando armado, liderado por el famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, un ferviente stalinista, asaltó la casa de Trotsky con ametralladoras y explosivos. Sorprendentemente, Trotsky y su esposa sobrevivieron milagrosamente, escondiéndose bajo sus camas. Stalin, furioso por el fracaso, ordenó a sus agentes que redoblaran sus esfuerzos. El plan siguiente sería más sutil, más personal y mucho más efectivo. El ejecutor elegido para esta misión final fue un agente español de la NKVD, un comunista catalán llamado Ramón Mercader del Río, aunque se presentó a Trotsky y su círculo con una identidad falsa. Jacques Mornard, un supuesto rico heredero belga. Mercader había pasado meses infiltrándose en el círculo íntimo de Trotsky, seduciendo a una de sus secretarias, Silvia Gelov, y ganándose lentamente la confianza de la familia del exiliado. Trotsky, a pesar de las advertencias de seguridad, comenzó a ver a Jack como un joven simpatizante, un futuro revolucionario con ideas interesantes. Le permitía entrar a su estudio personal para discutir ideas y revisar sus escritos. La tarde del 20 de agosto de 1940, Mercader llegó a la villa de Coyoacán. Tenía una excusa. Quería que Trotsky revisara un artículo que había escrito. Trotsky lo invitó a su estudio. Mientras Trotsky, sentado, se inclinaba sobre el manuscrito, concentrado en la lectura, Mercader sacó de su gabardina un piolet de alpinista, un hacha de hielo, que llevaba oculto. Con una precisión brutal, lo alzó y lo clavó con toda su fuerza en la cabeza de Trotsky. El grito de dolor de Trotsky fue espantoso. Su esposa, Natalia, y sus guardias corrieron hacia la habitación. Encontraron a Trotsky ensangrentado, pero aún consciente, luchando con su atacante. Antes de que los guardias redujeran a Mercader, Trotsky murmuró: «No lo maten. Es un asesino. Debe hablar». Fue un último acto de lucidez, de un revolucionario que, incluso herido de muerte, pensaba en la importancia política de su verdugo. Trotsky fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue operado, pero la herida era demasiado profunda. Falleció al día siguiente, el 21 de agosto de 1940, a la edad de 60 años. Su asesinato fue un shock para el mundo, una brutal confirmación de que la larga mano de Stalin podía alcanzar a sus enemigos en cualquier rincón del planeta. El asesinato de Trotsky marcó el fin de una era. Con su muerte, Stalin había logrado eliminar al último de sus grandes rivales de la Revolución Rusa y silenciar la crítica más potente desde la izquierda. La noticia fue recibida con satisfacción en Moscú y con consternación por los trotskistas y la izquierda democrática en todo el mundo. Ramón Mercader fue arrestado, juzgado y condenado a 20 años de prisión en México, la pena máxima. Mantuvo su identidad falsa durante años, negando ser un agente soviético, hasta que fue finalmente desenmascarado. Curiosamente, tras cumplir su condena, se le permitió viajar a Cuba y luego a la Unión Soviética, donde fue condecorado como héroe de la Unión Soviética, un secreto bien guardado durante décadas. El 21 de agosto de 1940 es, por lo tanto, una fecha de profunda significancia. Es el día que selló el trágico destino de una de las figuras más brillantes de la historia moderna y expuso la brutalidad inherente al régimen estalinista. El asesinato de Trotsky simboliza la purga definitiva de la disidencia revolucionaria y la consolidación del poder totalitario. La paradoja de su vida, un revolucionario que construyó un Estado pero que murió exiliado y perseguido por ese mismo Estado, es una lección sombría sobre el peligro de las revoluciones que devoran a sus propios hijos y sobre la sed insaciable de poder que no tolera ninguna voz disidente. La sombra de ese piolet en Coyoacán aún nos recuerda los peligros de la ideología llevada al extremo y la importancia de defender la libertad de pensamiento, incluso de las voces más incómodas. Al cerrar hoy el baúl de los días olvidados, nos despedimos de un capítulo que encierra la épica y trágica vida de un revolucionario y la implacable mano de la venganza política que lo persiguió hasta el fin del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje extendido a través del tiempo. Si esta historia te ha fascinado, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el poder, la ideología y la historia del siglo XX, te invito encarecidamente a que te suscribas al baúl de los días olvidados en tu plataforma de podcast favorita. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde quiera que nos escuches. No olvides dejar una reseña, ya que eso nos ayuda a crecer. Y,
Si te ha parecido importante, comparte este episodio con alguien a quien le apasione la historia, o simplemente con alguien que necesite comprender el profundo significado de este día en la historia del totalitarismo. La próxima vez, desempolvaremos otra efeméride, otra historia que espera ser contada y reflexionada. Hasta entonces, soy Cerberus, y te espero en el próximo capítulo del Baúl de los Días Olvidados.